a distintos problemas económicos de pobreza en distintos países. En lo moral, obviamente, vemos cómo el pecado se ha estado diseminando en las naciones aprobando el pecado de manera oficial nacionalmente, el homosexualismo tomando auge, tanto así que en cada película prácticamente ya por lo menos ponen un personaje desviado para así darle el mensaje subliminal a nuestra generación de que no es tan malo y que es bueno dejar saber lo que siente en su corazón. Estaba impresionado en estos días la maldad, cómo ha crecido tanto que en las librerías y en los juguetes, en las tiendas de juguetes de niños, constantemente todo es mensaje subliminal, arcoíris, mensajes subliminales, todo para corromper nuestra generación. Y tenemos que decir que nuestra sociedad está pervertida, está contaminada, y todo se resume en un problema espiritual, porque se trata de lo que el pecado ha hecho en el hombre, la muerte que el pecado ha hecho en el hombre, y todas estas cosas, los conflictos políticos, los conflictos entre las naciones, los conflictos internos, guerras civiles entre los países, los problemas morales, la maldad, los números de crímenes en los barrios, ciudades y países, todo tiene que ver con un problema, la raíz, un problema espiritual. Y tenemos que decir que obviamente nuestra comunidad, nuestra sociedad urgentemente necesita la salvación y el rescate de nuestro Señor Jesucristo. Si usted le cree, dice amén en este día. Ahora bien, aquí es donde entra el papel de la iglesia como un papel fundamental, importante, porque al ver el caos espiritual que nuestra generación sin Cristo vive, al ver cómo la gente anda desamparada sin Cristo, espiritualmente desamparada, nosotros tenemos que decidir entre tomar una actitud pasiva, o sea que no hace nada al respecto, o una actitud proactiva que genere un cambio en nuestra sociedad. Hoy quiero hablar un poco acerca de la necesidad de que como cristianos seamos un factor de influencia, cambio y transformación para nuestra sociedad que nos rodea, y que así muchos sean tocados por el Señor. Y mi deseo es que hoy salgamos de aquí apasionados aún más por impactar a nuestra sociedad inconversa con el mensaje de Jesucristo. Al leer este pasaje, esta mañana preciosa, este pasaje conocido mundialmente, Mateo capítulo 5, lo primero que me pregunto es: ¿a quién estará hablando el Señor Jesús? Porque cuando Jesús habla en este capítulo 5, versículo 13, Él dice dos veces: vosotros sois, vosotros. Y al analizar en el pasaje a quién le está hablando Jesús, el versículo 1 nos dice a quién le está hablando, porque dice el versículo 1 del capítulo 5, lo que abre el gran sermón del monte. Dice el versículo 1 que viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Quiénes vinieron a él? Sus discípulos. Había miles de personas que seguían al Señor, estaban en un valle. Miles de personas lo seguían a él, interesados por los panes, por los peces, por las bendiciones, por la multiplicación, quizás pensando que sería un rey político que había sido enviado para libertarles del yugo romano. Pero cuando el Señor subía al monte, dice la palabra que sus discípulos, quizás aquellos 12 y los discípulos, aquellos que no eran seguidores por las bendiciones, sino los discípulos, se acercaron a él. Y cuando se acercaron a él y subieron al monte, entonces Jesús comenzó a darles a ellos una palabra que les declaraba identidad, porque les hablaba y les decía: vosotros sois. Diga fuerte conmigo: vosotros sois. Otra vez: vosotros sois. Y dos veces el Señor habla acerca de vosotros sois, porque todo aquel discípulo al cual Jesús ha llamado y que ha subido al monte con él y que se ha sentado con él, aleluya, y que escucha la palabra de él, se convierte en alguien que recibe la identidad de Cristo en su corazón. Y en esa identidad hay un llamado, hay un propósito,
propósito, hay una misión. Por eso si alguien en este día pregunta cuál será mi propósito en la vida, quiero decirte, Dios te ha llamado, te ha salvado, pero Él también tiene un propósito con su vida, porque nadie que Él llama lo deja sin identidad, sin propósito. Dios llama, Dios capacita, Dios nos da identidad y Dios nos da una misión y una responsabilidad. Y cuando Jesús habla vosotros sois a sus discípulos 2 veces, vosotros sois, les da en estos versículos que hemos leído cuál es su identidad. Pero en esa identidad está también incluido su misión, su trabajo, su responsabilidad. Porque el Señor le dijo, vosotros sois la sal, diga fuerte, la sal de la tierra, la sal de la tierra. Después en el siguiente versículo le dice, y vosotros sois, otra vez vosotros sois, ahora dice la luz del mundo. Y antes de explicar qué significa espiritualmente esto, me llama la atención que como la responsabilidad que Dios nos ha dado en su identidad a nosotros no es insignificante ni poca cosa, sino que es una gran responsabilidad. Porque Él menciona la tierra, menciona el mundo, y cuando dice la tierra y el mundo y habla de la sal que ya lo voy a ir adelantando, que preserva la verdad en la tierra, y cuando habla de la luz de que ilumina el mundo, no está hablando de una responsabilidad inferior, sino que nos llama a nosotros que somos la sal en singular, la sal de la tierra, somos la luz del mundo, porque la responsabilidad de ser sal y de ser luz, Dios no se la dio a los presidentes, no se la dio a los políticos, no se la dio a los maestros, no se la dio a las escuelas, no se lo dio a los sistemas políticos, se lo dio a la iglesia, a los discípulos, a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Usted y yo, mi hermano, tenemos una gran responsabilidad. Somos las únicas personas en el planeta Tierra que todavía le damos a este mundo y a esta generación un poco de sal, un poco de luz, la luz de Cristo que impacta a través de las tinieblas. Aleluya. Cuando leemos aquí que somos sal y que somos luz, ¿qué pudiera significar esto? Estaba leyendo en esta mañana preciosa cómo la sal era usada en distintos escenarios. Por ejemplo, a veces se usaba para condimentar obviamente la comida, como todavía se hace hoy. También a veces en los sacrificios que se hacía como ingrediente del incienso sagrado se mezclaba ahí la sal a veces con el incienso. También cuando había una guerra y los enemigos minaban todo el campo fértil de los enemigos, lo minaban con sal para que se hiciera el campo de los enemigos estéril. Pero creo que cuando el Señor habla sobre que somos sal, está hablando sobre una capacidad, una propiedad y un uso especial que la sal tiene, que es preservar de la corrupción. Preservar de la corrupción. Por ejemplo, se ponía antes la sal para preservar las carnes de que no se corrompieran, no se contaminaran. No había antes aire acondicionado, no había tampoco refrigeración, y entonces se usaba la sal para preservar la carne cortada, que no se corrompiera, porque la corrupción es algo que no comienza de la noche a la mañana, sino algo progresivo, poco a poco, como un saco de papa